¿Sabías que la Biblia tiene fuertes advertencias sobre los pecados sexuales? ¿Te has preguntado cuáles son los más graves y qué consecuencias trajeron? Los relatos bíblicos no solo hablan de lo que pasó, sino de las lecciones que nos dejan. Hoy exploraremos los 7 pecados sexuales más terribles de la Biblia y veremos cómo estos actos no solo afectaron a los que los cometieron, sino a toda una nación. Si te interesa conocer más sobre estos temas, suscríbete al canal ahora. Empecemos. Adán, Eva y el primer pecado relacionado con la desobediencia. Aunque no es un pecado sexual en sí mismo, la desobediencia de Adán y Eva es la raíz de todo. ¿Por qué lo incluimos aquí? Porque la caída del hombre introdujo la distorsión de todas las relaciones humanas, incluida la sexualidad. En Génesis 3, vemos cómo el pecado original abrió las puertas al egoísmo, los celos y los deseos desordenados. Desde ese momento, la pureza del plan de Dios para la intimidad quedó manchada. El diseño divino de las relaciones, basado en el amor y el compromiso, se convirtió en un terreno de conflicto y desobediencia. ¿Crees que este primer paso no influye en los pecados sexuales posteriores? Piensa de nuevo. Todo empieza aquí. Sodoma y Gomorra. El pecado de la perversión. No podemos hablar de pecados sexuales sin mencionar Sodoma y Gomorra. Estas ciudades son el epítome de la decadencia. Génesis 19 nos cuenta cómo su gente vivía en total descontrol, ignorando los límites morales establecidos por Dios. Cuando 2 ángeles llegaron al hogar de Lot, los habitantes de Sodoma exigieron cometer actos aberrantes con ellos. Este relato deja claro hasta dónde puede llegar una sociedad que vive sin frenos. El desenlace fue catastrófico. Fuego y azufre destruyeron las ciudades, dejando una lección contundente sobre las consecuencias de la perversión y la inmoralidad. Este relato no solo impacta por la magnitud del castigo, sino por el contraste entre la misericordia de Dios hacia Lot y su juicio sobre quienes rechazaron sus principios. La esposa de Potifar y el intento de seducción. En Génesis 39, José enfrenta una prueba intensa. La esposa de Potifar intenta seducirlo día tras día. Su insistencia pone a prueba la integridad del joven, quien recuerda que pecar contra Dios no es una opción. Aunque José huye de la situación, no sale ileso. La mujer, llena de despecho, lo acusa falsamente y él termina en prisión. Este relato muestra cómo el pecado no solo afecta al que lo comete, sino también a quienes están a su alrededor. ¿Te has preguntado si serías capaz de mantenerte firme en una situación tan difícil? Este pasaje nos reta a reflexionar sobre nuestra propia fortaleza frente a las tentaciones. Si estos relatos te parecen interesantes, deja tu like ahora mismo. Eso nos ayuda a seguir creando contenido que te haga reflexionar. Sigamos. David y Betsabé, el pecado de la lujuria y el abuso de poder. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en un pecado que marcó su vida para siempre. En 2 Samuel 11, David ve a Betsabé, la esposa de Urías, bañándose y la desea. Este deseo desordenado lo lleva a cometer adulterio y más tarde a planear la muerte de Urías para encubrir su pecado. Las consecuencias fueron devastadoras: la muerte de su hijo, el caos en su familia y una herida profunda en su relación con Dios. Pero también vemos algo esperanzador: el arrepentimiento genuino de David en el Salmo 51, donde clama por misericordia y limpieza. ¿Qué podemos aprender aquí? Que el poder sin control y el deseo desmedido pueden destruir incluso a los más grandes. Amnón y Tamar, el pecado de la violación. Este es uno de los relatos más oscuros de la Biblia. En
En segundo libro de Samuel 13, Amnón, hijo de David, se obsesiona con su hermana Tamar. Su obsesión lo lleva a fingir una enfermedad para estar a solas con ella y luego cometer un acto terrible, la violación. Tamar queda profundamente herida y su vida cambia para siempre. La familia de David también sufre las consecuencias, ya que este acto desata una cadena de venganzas que culminan con la muerte de Amnón a manos de su hermano Absalón. Este relato muestra el impacto devastador que puede tener el pecado no solo en la víctima, sino también en toda una comunidad. Salomón y sus muchas esposas. El pecado de la idolatría sexual. Salomón, el rey sabio, tenía un talón de Aquiles, su debilidad por las mujeres. Según Primero Reyes 11, tuvo 700 esposas y 300 concubinas, muchas de las cuales adoraban a dioses paganos. Salomón, influenciado por ellas, construyó altares para estos dioses, alejándose del verdadero Dios. El resultado fue desastroso. El reino de Israel se debilitó y eventualmente se dividió. Este relato es una advertencia sobre cómo los deseos descontrolados pueden llevar a decisiones que afectan no solo al individuo, sino también a las generaciones futuras. El incesto prohibido en Levítico. En Levítico 18, Dios establece reglas claras sobre la intimidad y prohíbe cualquier relación sexual entre familiares cercanos. Este capítulo detalla las prácticas abominables de las naciones paganas que rodeaban a Israel, y Dios no quería que su pueblo siguiera esos caminos. ¿Por qué era tan importante esta ley? Porque las relaciones familiares son la base de la sociedad, y Dios quería protegerlas de cualquier distorsión. Este pasaje nos recuerda que la santidad y el respeto en las relaciones son fundamentales para mantener la armonía. Reflexión. ¿Qué nos enseñan estos relatos? Estos pecados no están en la Biblia solo para señalar errores, sino para mostrar las consecuencias del alejamiento de Dios. También nos enseñan que a pesar del pecado, siempre hay un camino de regreso a través del arrepentimiento y la gracia divina. ¿Te has puesto a pensar cómo estas lecciones pueden aplicarse en tu vida diaria? Estos relatos nos llaman a reflexionar sobre nuestras decisiones y su impacto en nosotros y en los demás. En conclusión, los 7 pecados sexuales más terribles de la Biblia no son solo relatos antiguos, son advertencias y recordatorios de lo que puede suceder cuando nos alejamos de los principios divinos. La Biblia nos enseña que cada decisión tiene consecuencias, especialmente aquellas relacionadas con la moralidad y la pureza. Estos relatos no solo exponen las consecuencias del pecado, sino también la posibilidad de redención y gracia, porque, al final, la Biblia no se trata solo de errores, sino de cómo Dios transforma vidas a pesar de ellos. Al reflexionar sobre estos pecados, podemos aprender mucho acerca de la importancia de vivir conforme a los principios divinos. Nos invita a reconsiderar nuestras propias decisiones y a buscar el camino de la restauración. ¿Qué opinas de estos relatos? ¿Cuál te impactó más? Déjame tu comentario y no olvides suscribirte al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.